días, muy buenos días. Afuera está el tiempo no muy bueno para el gusto de algunos, ¿cierto? Está lloviznando, se ha puesto fresco, pero acá dentro el tiempo está lindo, ¿no? Está agradable. El ambiente espiritual, que es lo más importante que queremos disfrutar en esta mañana. Bueno, se ha hablado muchas cosas y estamos recordando los tiempos pasados de la obra en este lugar. Y bueno, hay una etapa acá de la que se recordó, que la etapa que, bueno, supimos venir con Gladys, que fue la que nos convocó a nosotros, un grupo de hermanos de la iglesia de 24 de septiembre, se sumaron algunos otros de Sarabia. Bueno, y hubo un trabajo allí muy importante que se hizo básicamente con niños, porque eran niños. El saloncito se abría y acá se llenaba de chicos de todas las edades. Incluso ya se abrió para otros chicos más grandecitos, adolescentes, ya jóvenes. Así que veníamos más o menos como a las 9 de la mañana, nos dijimos como a las 11 de la noche, acá, a nuestra casa en Córdoba. Así que un esfuerzo grande. Pero por ahí a lo mejor muchos no saben, pero yo tuve un paso anterior a eso. Yo tuve una visita muchos años antes. Nosotros con Selva nos congregamos en la iglesia de la Cumbre. Y allí había un hermano que también supo venir varias veces, aquí lo deben conocer a algunos, Jorge Huésped. Entonces él me habló y me dijo: Sergio, ¿no quieres ir a tomar una reunión a Mirador del Lago? Mirador del Lago, ¿dónde es eso? No tenía la menor idea. Mirador del Lago, sí, andá, yo, mi hermano allá, el hermano Medinilla se llamaba aquel hermano, junto con el hermano Franco, que eran los dos hermanos varones que estaban en aquel tiempo. Así que nos vinimos, ese día fue un domingo creo con Selva, y como no conocimos por acá nos dieron una dirección, y bueno, pasamos por la esquina, aquí no la vimos esa saloncito. Claro, porque nosotros esperamos que era un salón más grande, pero en un salón chiquitito pasamos de largo, dimos la vuelta al Manzar y llegamos hasta acá y nos encontramos con el hermano Medinilla, tuvimos una pequeña reunión, y bueno, tiempo después nos enteramos que estos dos hermanos habían fallecido. Y bueno, ya había quedado, creo que, no sé si 2 o 3 mujeres que eran las hermanas que se congregaban. Y claro, este lugar era un lugar que a raíz de eso prácticamente casi se estaba como cerrando. De allí vino la iniciativa de poder venir este grupo de hermanos de Córdoba a, bueno, reactivar un poco este lugar. Y bueno, los que finalmente después volvimos a Córdoba, a nuestras congregaciones, nos fuimos orando y clamando para que la obra del Señor continuase, y bueno, y ahora nos alegramos de que esto sigue, y que está vivo. Y escuchando a los hermanos acá, yo me doy cuenta que realmente la obra aquí está más vivo que nunca, porque estamos escuchando testimonios que declaran que realmente el Señor está obrando en las vidas de todos, está obrando en las familias, que no faltan las luchas, que no faltan las batallas, que no falta el dolor, el sufrimiento por las adversidades, pero miren, hermanos, esto es normal, esto es común, va a pasar acá y va a pasar en cualquier iglesia, no importa cuántos sean, hermanos, vamos a tener siempre las mismas luchas y las mismas batallas con todos. Es por eso que yo tenía, y bueno, no es casualidad, seguramente el Señor guió, un pasaje del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y ustedes saben que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene la virtud de relatarnos la historia del comienzo de la iglesia. ¿Ah? Porque en los evangelios tenemos la historia del Señor cuando muere, ¿ah?, en la cruz, derrama su sangre, resucita de los muertos, se despide de sus discípulos. Bueno, pareciera que ahí la historia termina. No. Damos vuelta a la página, finaliza el Evangelio de Juan, y ahí tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es muy importante leerlo detenidamente, y más para este contexto que nosotros estamos celebrando un cumpleaños de una iglesia. Recordar, hermanos, que hubo muchas otras iglesias desde el comienzo de la historia. Y allí tenemos el relato del comienzo de la historia, y si nosotros la leemos, nos vamos a dar cuenta de que lo que pasó allí es mucho de lo que nosotros hoy en nuestras iglesias estamos viviendo. Luchas, batallas, desafíos, adversidades, peligros,
Pero estas cosas son comunes y Dios las permite. ¿Saben por qué? Para que nos demos cuenta todos de que todos nosotros dependemos de nuestro Dios. Dependemos de nuestro Señor. Y que la obra es de Él. No es de los obreros, no es de los pastores, no es de los misioneros, no es de los predicadores, es de Él. Nosotros, hermanos, somos simplemente, como bien dijo el apóstol Pablo, y él se calificaba a sí mismo, un siervo. Y si nosotros vemos allí el significado de esa palabra, es sencillamente esclavo. Un esclavo, en la cultura de aquellos tiempos era común los esclavos. Una familia más o menos pudiente tenía esclavos, no era algo que sorprendía y escandalizaba antes, era común tener esclavos. Y Pablo se calificaba como esclavo de Cristo. Bueno, hoy podemos decir, somos obreros de la obra, así el que anda transpirando llevando los baldes. Bueno, así tenemos que ponernos nosotros, a disposición del dueño de la obra. ¿Ah? Y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? Si hay que barrer, hay que limpiar, hay que predicar, sea lo que haga, debemos estar dispuestos a estar en sus manos para que Él disponga de nuestras vidas que haremos. No voy a alargar demasiado el discurso porque el día se ha prolongado bastante, pero el pasaje que yo tenía escogido para esta mañana es Hechos 10, aquel que recuerda bien los libros. Hechos 10, ¿de qué habla? ¿Quién sabe? Rápidamente, bueno, sí. El encuentro de Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio. Este momento histórico de la iglesia es un momento histórico que podemos llamarlo, como se habla ahora, estos términos modernos, momento bisagra. Momento bisagra, un antes y después. Comienza la iglesia. Llega el Espíritu Santo conforme a la promesa, es derramado sobre la vida de aquellos primeros cristianos que todos en su mayoría eran judíos, porque eran judíos. Los discípulos del Señor Jesucristo eran judíos. Todos aquellos primeros creyentes que se convirtieron con la predicación de Pedro, que eran 5.000, todos judíos. Una iglesia numerosa, todos concentrados en Jerusalén, todos judíos. Pero aquí pasó algo. Pasó algo que rompió los esquemas. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, aquellos primeros creyentes judíos, ellos entendían que la salvación no era solamente para ellos, que el Mesías, que era el Señor Jesucristo, había venido por los judíos, y que el pueblo de Dios era Israel y los judíos, y que ahora la iglesia de Cristo era la iglesia de los judíos. Pero qué gran sorpresa, ¿no? Yo creo que habían un poco como limitado la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Como que la gracia y el amor de Dios están reservados por un pequeño grupo de personas exclusivas y privilegiadas que pertenecían a una nación, a una cultura, a una raza. Pero no se dieron cuenta que en realidad el amor de Dios era tan amplio, tan rico, la misericordia de Dios tan grande, que como pudo decir Juan en el capítulo 3:16, que de tal manera, todos lo sabemos de memoria, ¿qué dice? Amó Dios. ¿A quién? ¿A los judíos? Al mundo, es decir, a la humanidad, porque de tal manera dice, amó al mundo, a la humanidad. ¿Y qué continúa? ¿Cómo continúa el verso? Que ha dado a su hijo unigénito. ¿Que ha dado a su hijo a quién? ¿A los judíos? A todos, para que todo aquel que cree, hemos hablado acá de fe y de creer, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos se habían olvidado un pasaje histórico del Antiguo Testamento relacionado con Abraham, que era el padre de los judíos, que Dios le dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Se le pasó por alto eso, parece. A lo mejor no entendieron qué quiso decir eso. Pero esa era la realidad del plan de Dios relacionada con el Señor Jesucristo. A través de Él, la humanidad iba a ser
bendecida. Y es por eso que el Señor ahora nos manda a todos y le mandó a los discípulos predicar este Evangelio. A todas dijimos criatura. No dijo raza, no dijo nación, no estableció alguna personalidad especial, a una clase social, a toda criatura, todo ser humano que camina por la calle, a toda esa persona se le debe anunciar el Evangelio, se le debe hablar del Señor Jesucristo. Bueno, esto es algo que los judíos no lo tenían en cuenta, no lo tenían en cuenta. Y uno de estos, que era el apóstol Pedro, lo tenía bien claro, que en realidad él pensaba también que esto era solamente reservado para los judíos. Por lo tanto, ellos, como todo judío, hablaban de que nosotros somos el pueblo de Dios, los judíos, aquellos son los gentiles. ¿Ah? Este es un término utilizado en el Nuevo Testamento. Nada tiene que ver la palabra gentil con el término que nosotros usamos aquí. La palabra gentil es una palabra que significa una persona atenta, ¿no es cierto? Una persona educada. Esa es la persona gentil, la persona amable. Pero para los judíos la palabra gentil es un término que viene de gentes, porque ellos hacían una división del mundo. Estamos nosotros, que somos el pueblo de Dios, y las demás gentes, las demás naciones son los otros, los que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Ah? Hacían una división. Ahora, los judíos habían llegado, digamos, a tener a los gentiles como prácticamente una raza caída con la cual no querían de ninguna forma identificarse, a tal punto que los tenían prácticamente prohibido a un judío entrar a la casa de un gentil. No podían tener amistades, nada, mucho menos comer con ellos. Acá en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, pasa acá, se rompió todos los esquemas. ¿Por qué? Porque dice aquí la Escritura que había en Cesarea, una ciudad romana, un hombre llamado Cornelio, un hombre que, como los judíos dicen, es un gentil, hombre despreciable para los judíos, hombre que no podía tener ni cerca posibilidad alguna de poder formar parte del pueblo de Dios, a no ser, por supuesto, que él se convierta al judaísmo, es decir, que reniegue de su raza, reniegue de su nacionalidad y se convierta al judaísmo, guardando la ley de Moisés, el día sábado, la circuncisión, etcétera, etcétera. Esa era la única forma de poder entrar a formar parte del pueblo de Dios. Pero este centurión, llamado Cornelio, nada que ver, era un hombre pagano. Era un hombre y encima romano, que era integrante de aquella nación que estaba subyugando, que estaba controlando, que estaba dominando con su imperio a la tierra y a la nación de Israel. Doblemente despreciable. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Bueno, yo lo llamaría así, un verdadero fenómeno extraño y raro. En la antigüedad hubo también un fenómeno de la fe extraordinario, y este fue Abraham. Porque cuando no era Abraham, sino Abraham, él vivía, dice la Escritura, en Ur de los Caldeos, una nación pagana, familia pagana, ambiente pagano, idolátrico, y ahí aparece Abraham, un hombre de fe. Y uno dice, ¿de dónde sacó la fe Abraham? ¿De dónde este hombre que vivía en una sociedad pagana e idolátrica, cómo es que este hombre llegó a creer en que había un solo Dios, vivo y verdadero, y que no había más otros dioses? Pone sus ojos Dios en Abraham, lo llama, lo aparta, lo separa, le hace promesas, y de ese Abraham forma después la nación de Israel. Acá pasa algo parecido. Acá aparece este Cornelio. Fíjense en ustedes la característica de este hombre pagano, que dice aquí el verso 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y más, hablamos de oración acá, oraba a Dios siempre. ¿De dónde salió este pagano que parecía todo un cristiano?
un hombre religioso, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que estaba haciendo buenas obras y encima oraba continuamente. Es decir, que este hombre era un hombre que había adquirido méritos espirituales extraordinarios para poder acceder a la presencia de Dios. Pero sin embargo, con todos estos valores y todas estas virtudes que Cornelio tenía, le faltaba lo más importante. ¿Saben ustedes lo que le faltaba? No sé, ustedes lo saben. ¿Qué le faltaba? ¿Cómo? La salvación. Le faltaba la salvación. Conocer a Jesucristo. Le faltaba Cristo. Le faltaba el Señor. Hemos conocido personas así nosotros, esas personas buenas, esas personas valiosas, virtuosas, que nosotros muchas veces le decimos, le falta creer nada más. Le falta que venga a la iglesia, lo demás es perfecto. Pero le faltaba Cristo. Esto nos enseña claramente cómo las justicias humanas, por mucho que tengan, no pueden ni ser suficientes para que puedan entrar al reino de Dios. Esto fue una enseñanza central que le fue dado a Nicodemo, ¿se acuerdan? Un principal de los judíos, un hombre que seguramente había acumulado muchos méritos y que había guardado la ley y era celoso, y habrá pensado, bueno, a ver, según el análisis que yo hago de mi vida, yo creo que estoy en muy buenas condiciones para rendir el examen y entrar al reino de Dios, ¿no es cierto?, derechito. Pero sin embargo, cuando fue a visitar al Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Este Cornelio le era necesario nacer de nuevo. Y tenía que oír del Señor Jesucristo. Pero como dice la Escritura, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Alguien tenía que predicarle. Alguien tenía que ir a hablarle del Señor Jesucristo. Bueno, ¿quién era el candidato? Pedro. Pedro, el más judío de los judíos. Nacionalista por excelencia, va a ir a predicarle a Cornelio, pero de ninguna forma. Ahora, es interesante cómo se resuelve esta situación. Primeramente, este hombre que evidentemente de alguna forma sabía que había un Dios y había sinceramente en su corazón una búsqueda sincera de Dios, un esfuerzo humano para acercarse a Dios, este hombre pudo recibir la misericordia de Dios en un verdadero impacto que Dios viene de él, porque dice, aquel ángel que lo visitó, que menciona el versículo 3, este vio claramente, dice Cornelio, en una visión, como la hora novena del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, entonces, que Dios pudo tenerlo muy en cuenta en las intenciones sanas de su corazón de poder buscar a Dios sinceramente. Todo aquel que busca sinceramente a Dios lo va a encontrar. Dios no hace las cosas difíciles. Me hace acordar mucho a mí cuando yo no era Cristo, no sé, yo creo que alguna vez he contado mi testimonio. Yo me convertí al Señor, pero antes que se me predicara a mí el Evangelio, yo ya tenía la Biblia. Me la compré, porque yo tenía interés en conocer la verdad. Yo tenía 18 años más o menos. Y me querían visitar los testigos de Jehová y entonces yo pensaba, ¿cuál será la religión verdadera? ¿Cuál será la verdadera religión? Yo quería entrar a la verdadera religión, no me quería equivocar. Y yo pensaba, allá están los vecinos del frente, testigos de Jehová.
por allá, no sé, y pensaba, ¿cuántas otras religiones habrá que si yo las llamo, vení que acá está la verdad? Entonces yo digo, va a ser una confusión enorme. Bueno, para no errarle, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar una Biblia. Y tal era mi ignorancia, que ni siquiera sabía dónde se compraba una Biblia. Ni idea. Iba a una librería en el centro de Córdoba, pero una Biblia, a ver, nada, no había, hay Biblia. No existía. ¿A dónde se compra una Biblia? ¿A dónde se adquiere una Biblia? Y yo me acuerdo, les digo en verdad, hermanos, aquí yo me identifico con Cornelio. Oraba a Dios. Sí, así como ustedes escuchan. No era de Cristo. Y yo decía, Dios, si estás allí y yo te estoy buscando, dame la Biblia. Y una mañana, mediodía, saliendo de mi trabajo, yo trabajaba en una verdulería, tenía una verdulería, y para irme a mi casa cruzaba gran parte del centro de la ciudad, me tomaba el ómnibus y me iba a mi casa. Iba caminando por la peatonal y en una galería que veo una mesita y un muchacho vendiendo Biblias. ¿Eh? Una Biblia. Me acerqué. ¿Cuánto vale la Biblia? Tome, dame. Y le dije, este muchacho me quería invitar a una reunión. Yo no quería saber de reunión de nada, porque yo sabía que allí me iban a vender una religión. Y yo no quería religión, yo quería la verdad. Fíjense entonces cómo yo me pude identificar con este Cornelio, que oraba y tan sinceramente que buscaba la verdad. Y Dios lo fue a buscar a él. Porque eso fue lo que ocurrió después, tiempo después, habrá sido 1 año o 2 años después. Tocaron la puerta de mi casa un hermano en la fe para entregar un folletito e invitarnos a una reunión casera, que es exactamente lo que ocurrió en esta historia. Una reunión casera que Cornelio preparó en su casa, un lugar en el cual había invitado, tal vez un grupo como este, unos más, no sé, pero un grupo de sus familiares, de sus amigos, y todos allí estaban ansiosos, esperando que venga el predicador. ¿Y quién era el predicador? Pedro. Pedro. Ahora, lo notable de esto, y que tiene que ver aquí con la oración, que tanto en esta visión o en esta revelación que se le dio a Cornelio, como después vamos a ver más adelante a Pedro, porque Pedro tenía que quitarse de encima ese prejuicio que tenía con los gentiles. Así que mientras Cornelio enviaba a sus mensajeros para invitar a que Pedro viniera a su casa, en ese mismo momento ya el Señor estaba preparando a Pedro, lo estaba preparando. Y fíjense que Cornelio oraba y Dios se le manifestó para decirle qué tenía que hacer. Pero mientras los mensajeros iban, ¿qué pasó? Dice más adelante, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban, los mensajeros de Cornelio, por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Estamos hablando de oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que era atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vi una voz: levántate, Pedro, mata y come. Aclaramos que esto tiene que ver con la dieta levítica, la dieta de los judíos. Dentro de la ley de Moisés había una dieta especial en la cual a los judíos les estaba prohibido comer determinados alimentos, sobre todo animales calificados como sucios, de los cuales ustedes saben es el cerdo. El cerdo, ¿no es cierto? Pero hay todo el animal carroñero, aves, etc., no podían comerlo, porque era una contaminación ceremonial que ellos tenían.
Y en ese manto, en esa sábana que bajaba, en esa visión, estaban todos esos animales. Y la voz divina decía, Pedro, levántate, mata, come. No, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Volviendo la voz la segunda vez, dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto sucedió, dice, 3 veces. Estas 3 veces que sucedió para reafirmar lo importante de aquella visión. Y es aquí que Pedro comenzó a pensar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y es allí donde suena la puerta, llama los visitantes. Y es allí donde se da cuenta de que esta visión tenía que ver con estos visitantes, que eran paganos, gentiles, gente común, sucia, que no podía él identificarse. Entonces se da cuenta que allí está recibiendo una enseñanza, que no podía discriminarlos. Los recibe en su casa, fíjense qué cambio, ¿no? Los recibe en su casa, los aloja y al día siguiente se va con ellos. Pero quisiera destacar esto, la oración. En las 2 situaciones, la oración tuvo muchísimo que ver. En el caso de Cornelio, estaba orando, Dios se le reveló. En el caso de Pedro, se puso a orar allí en la azotea, allí vino la revelación. Y allí yo destaco una oración, una enseñanza relacionada con la oración, porque aquí se nos citó a todos a orar. Porque valiosa es la oración para nosotros, es centrar en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Yo siempre digo que cuando oramos, lo que nosotros hacemos es declarar que dependemos de Él. ¿Ah? Es por eso de las pruebas, es por eso de los conflictos, porque las pruebas y los conflictos nos desarman, nos dejan sin respuesta, nos dejan sin fuerzas, nos dejan sin armas. Entonces, estando desarmados, sin fuerzas, sin armas, ¿qué decimos? Miramos así, claro, si yo tengo un Dios arriba, yo tengo un Dios arriba a quien recurrir. Y es allí cuando empezamos a orar. Y es allí cuando comenzamos a clamar. Es por eso que vez tras vez Dios nos lleva a la oración. Por voluntad propia o a la fuerza. Es así. Ahora, fíjense que la virtud de la oración, que no es solamente una herramienta con la cual nosotros conseguimos cosas. Te pido esto, te pido aquello, y necesito esto, y necesito esto otro. En el caso de Cornelio, y en el caso de Pedro, la oración le permitió a ellos poder conocer sus propios errores. En el caso de Cornelio, pudo ver su necesidad de un Salvador, que necesitaba algo más que sus buenas obras. Pero en el caso de Pedro, que tenía que dejar fuera la discriminación porque el Evangelio es para todos. ¿No nos ha pasado eso con nosotros con oración? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros oramos, lo que pasa en ese momento es algo solemne. Nosotros en la oración, hermanos, ¿saben lo que sucede? Entramos a la presencia de Dios. Eso. Entramos a la presencia de Dios. Entramos al lugar no santo, al lugar santísimo. Es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Antes no podía nadie entrar al lugar santísimo. El Señor Jesucristo entró por nosotros al lugar santísimo. Nos ha abierto el velo, la puerta, para que nosotros ahora tengamos acceso. Tenemos acceso a la presencia de Dios directa. No necesitamos de sacerdotes. Eso de sacerdote no es verdad. Ya tenemos nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que ha abierto la puerta de entrar al lugar santísimo. Podemos entrar. Y lo podemos hacer cuantas veces nosotros querramos. Entramos a la presencia de Dios. Un lugar tan solemne y santo como la presencia del Señor. Y estando allí delante de esa santidad tan grande, la luz de su santidad nos ilumina tanto que nos miramos a nosotros y decimos, soy un pecador. Tengo errores.
No es verdad, y a mí me ha pasado muchas veces, que cuando voy a orar, digo, ¡ay! Ayer hice esta macana. Y hoy, hace un tiempo o hace unos minutos, hice esto otro. Y me equivoqué en esta decisión. Hice mal aquello otro. Pero estando allí en la oración, dice, ¿cómo es esto? Y yo quisiera destacar un salmo que tiene que ver con la oración. Creo que lo anoté por acá o no sé. Pero es el Salmo 73. Salmo 73, y rápidamente voy a terminar para no demorarlos tanto. Pero es uno de los salmos, los tantos salmos donde el salmista se encuentra en una situación de crisis porque él veía que los malos prosperaban. Él veía el malo, el ateo, el pagano, lo bien que le va la vida. Y lo hemos visto esto, ¿no es cierto? Los que niegan a Dios, los que reniegan del Evangelio, y les va bien. Y hasta lo mejor hasta tienen buena salud, y llegan hasta los 90 y pico de años. Mi Peregrino, le decimos consejo, tiene 90 y no sé cuánto años, una lucidez impresionante. Qué bien le va, ¿no es cierto? Qué bien le va. Y nunca habla de Cristo y que Dios me ha bendecido, y le va muy bien. Y claro, y algunos creyentes piensan, pero no entiendo por qué. Pero debería ser yo, que soy cristiano, que me va bien. Me tendría que ir bien mis empresas, mi negocio, mi familia, entonces me tiene que ir bien. Y no es al revés. Entonces dice aquí el salmista, cuando pensé en esto, dice, no lo podía entender. Era toda una tortura. Era toda una tortura. Y en el verso 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Cuando entré al santuario, cuando entré en la presencia de Dios, se hizo la luz. Oh, pero claro, ahora entiendo. Estos injustos se pierden para siempre. Su vida es acá nomás. Sus disfrutes es acá. Es por un tiempo, el mío es eterno. Tengo glorias celestiales. Tengo riqueza. Me está faltando la salud. Hermano, no nos olvidemos cómo se tiene un cuerpo nuevo. No habrá vejez, no habrá muerte. No habrá sufrimiento, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Ninguna de estas cosas que hoy padecemos, la vamos a padecer en la eternidad. Eso fue lo que el salmista descubrió, dice la Escritura, en el momento en que entró. No dice que entró y se encontró con un predicador. No dice que entró y alguien le dio un consejo. Dice que entró. Pero cuando entró a la presencia de Dios, la luz se hizo para poder comprender sus errores. Esta es una de las grandes virtudes de la oración. Hermano, entremos más seguido en la oración. Entremos más seguidos a su presencia. ¿Estamos confundidos? ¿Estamos atormentados? ¿Estamos dudando de algo? ¿Estoy cayéndome? Hemos escuchado un testimonio, está acá. Entremos en oración. Vamos a ver y comprender nuestra situación. La luz se va a hacer. Fortaleza del Señor vamos a recibir. Los insto, hermanos, en esta mañana, que abundemos en la oración, que vayamos más y más tiempo delante del Señor. Bueno, y culmina esto, y no quiero demorar ya más tiempo, con el momento final, aquel momento en que Pedro entra a aquel lugar, la casa, todo estaba preparado. Allí había un auditorio ansioso por escuchar a Pedro. Pedro, Cornelio le cuenta por qué lo había hecho venir. Entonces Pedro comienza a hablar. Un discurso breve, no fueron demasiadas palabras, pero dice allí la Escritura que antes de que él terminara de hablar, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre ese lugar
y todos fueron llenos de Cristo, y hubo toda una manifestación que todos los que estaban allí verdaderamente habían sido hechos hijos de Dios. Yo pensaba, lo que le pasó a Pedro allí es el ideal de todo predicador. El ideal de todo predicador. Yo me paro aquí a hablar. Hay un auditorio a lo mejor lleno de personas que no tienen a Cristo. Qué glorioso sería que yo hable y todo se convierta. Pero no pasa eso muchas veces, ¿no es cierto? A veces pasa al revés. Lo que pasó allí fue una obra de Dios. Y eso también tenemos que pensar. Que cuando alguien habla como yo lo estoy haciendo en esta mañana a usted y hablo las Escrituras, yo debo ser claro. Yo debo hacer como hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Usted repasa allí el texto. Y solamente hablo del Señor Jesús. Hablo del Señor Jesús. Habló brevemente de su muerte. Habló de su resurrección. Y finalmente habló del perdón de los pecados. Ahí terminó. Fue suficiente para que todos los que estaban allí en esa reunión creyeran en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué en un sermón tan sencillo? ¿Por qué en un trabajo tan simple, sin demasiado esfuerzo, que a lo mejor ni siquiera se puso como yo, que necesité unas cuantas horas para preparar eso, ni siquiera tenía algo preparado, tal vez Pedro? Pero en estas breves palabras que él pudo pronunciar, la obra de Dios se efectuó. Porque es el Espíritu Santo de Dios quien hace la obra de conversión, transformación y nueva vida. Y es a Él a quien tenemos que clamar. No debemos confiar en el predicador. No debemos confiar en el ministro de la palabra, por bueno elocuente que sea. No es la elocuencia que atrae a las personas de Cristo. No es el buen sermón ni el conocimiento bíblico. Es Dios por su misericordia, hermanos. Es Dios por su gracia. Dios prepara todo esto. Es por eso que, ya que estamos hablando de oración, oremos por la obra del Señor. Oremos para que el Espíritu de Dios trabaje poderosamente como lo hizo aquel día en la casa de Cornelio. Confiemos en Él, esperemos en nuestro Dios y Él hará la obra. Toda la gloria sea para Él. Que así sea. Amén. Amén.